el título de la predicación, mis hermanos, es La visión de Cristo es que estemos unidos. Es la tercera predicación de esta serie, mis hermanos, una nueva visión para la vida. Las dos predicaciones anteriores, mis hermanos, el domingo pasado y el martes, mis hermanos, estuvimos aquí y la idea de esta serie de predicaciones que estaremos teniendo, mis hermanos, son 6, esta es la tercera, pues estaremos revisando la visión de Dios para nosotros, para nuestras vidas, mis hermanos. Y en esta tercera, pues precisamente es la visión de Cristo, es que tú y yo estemos unidos. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Bendito seas, Señor. A ti la honra, la gloria, el honor. A ti toda la alabanza. Señor, hemos cantado, hemos orado también. Hemos dado ofrenda, mi Señor, y ahora queremos alabarte, adorarte a través de la reflexión en tu palabra. Que tu palabra dé esperanza. Que tu palabra, Señor, fortalezca. Que tu palabra, mi Señor, enseñe y dé sabiduría. Que tu palabra nos transforme, mi Señor. Es lo que te rogamos. Transforma esta iglesia. Transforma nuestras vidas mediante tu palabra. Queremos glorificarte respondiendo a lo que tú nos dices en tu palabra, porque entendemos que esta es la verdadera adoración. Dar respuesta a lo que tú nos pides. Y mi Señor, también, por favor, ayúdanos, danos claridad en tu palabra y que podamos vivir tu palabra. Al mismo tiempo, mi Señor, te suplico. Muchas gracias, mis hermanos. Entonces, estaremos viendo esta parte, mis hermanos. La visión de Cristo es que ustedes y yo estemos unidos, que seamos una iglesia unida. Saben, mis hermanos, la noche antes de morir en la cruz, nuestro Señor Jesucristo llevó a sus 12 discípulos, a los apóstoles, que los había estado entrenando, mis hermanos, y los llevó a tener una cena íntima, la Pascua, en un lugar llamado el aposento alto, así dice, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el lugar donde estaban reunidos estaba en un segundo piso, por eso le llaman el aposento alto, mis hermanos. Los discípulos habían estado con Jesucristo 3 años y medio entrenándose, y durante esa cena, durante la cena, mis hermanos, Jesús redefinió la Pascua para dejarla como la cena del Señor. Por cierto, hoy estaremos celebrando la cena del Señor, mis hermanos, como lo hacemos cada primer domingo de mes. Pero Jesús allí redefinió, le dio un nuevo significado a la Pascua, mis hermanos, e instituyó lo que conocemos la cena del Señor. Así que Jesús, mis hermanos, está esa última noche con ellos. Sabe que Judas lo va a traicionar, sabe que lo van a arrestar, y sabe, mis hermanos, también Jesucristo lo que va a suceder. Así es que Jesús, mis hermanos, en el pasaje que estaremos viendo, en algunos de los pasajes, Jesús, mis hermanos, les está diciendo a los discípulos sus últimas palabras, mis hermanos. Jesús les dice sus palabras. Y las últimas palabras que Jesús lo dice, mis hermanos, ustedes lo ven en Juan capítulo 13 y Juan capítulo 17, y yo les pido que lo lean, mis hermanos, durante la semana. Juan 13, 14, 15, 16 y 17. En esos versículos, en esos capítulos, mis hermanos, el Señor Jesucristo les dice 2 cosas fundamentales. Primero, dice el Señor Jesús cuánto nos ama, y segundo, mis hermanos, lo que dice Jesucristo es que nosotros debemos amarnos entre nosotros porque Él nos ama. Son 2 cosas. Jesús dice cuánto nos ama, y lo segundo es que debemos amarnos porque Él nos ha amado tanto, mis hermanos. De hecho, el amor, mis hermanos, la palabra amor se repite 21 veces, mis hermanos, en esos capítulos del 13 al 17 de Juan, mis hermanos. Así es que debemos hacer caso a lo que está aquí en la Escritura. Y déjenme mostrarles un ejemplo. Juan 15, 12, mis hermanos, dice Jesús, en esa última noche, en esa cena, mis hermanos, les dice Jesucristo: este es mi mandamiento, este es mi mandato, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y el Señor Jesucristo sigue repitiendo esto a lo largo de estos capítulos, mis hermanos. Les dijo: ámense unos a otros, mis hermanos. Más adelante, en el capítulo 17, ahí está registrada una oración de Jesús.
Esta oración, mis hermanos, se le llama la oración del aposento alto, porque otra vez estaban en esa habitación que estaba en un segundo piso. Y entonces, mis hermanos, Jesús está orando por los discípulos, por los apóstoles, pero también está orando por su iglesia, por nosotros, por ti, por mí. 2000 años antes de que tú y yo estuviéramos aquí reunidos en este lugar, Jesús, mis hermanos, estaba orando por nosotros. Jesús estaba orando por nosotros. Dice allí, mis hermanos, en ese pasaje, otra vez, mis hermanos, dice allí que debemos amarnos. Dice allí el versículo 17, versículos 9 y 11, dice: yo ruego por ellos, dice el versículo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y luego el versículo 11, mis hermanos, dice: yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno, mis hermanos. Así que Jesús está orando por la unidad de sus seguidores, de la iglesia, mis hermanos. Y este es el tema principal de esta oración. En Juan 17, lo que más preocupaba a Jesús, mis hermanos, o lo que más ocupaba en la mente de Jesús al prepararse para la cruz, antes de ser crucificado, mis hermanos, eran sus seguidores, la iglesia. ¿Y qué es lo que está orando Jesús? Que estén unidos en amor después de su muerte y resurrección. Y varias veces lo menciona en esta oración. En Juan 17, por ejemplo, si me siguen en los versículos 20 y 21, mis hermanos, otra vez Jesús sigue orando Jesús. Y fíjense bien cómo ora por la unidad de los suyos. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, por ti, por mí. Por ti, por mí. Separados 2000 años, mis hermanos, después de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, Jesús está orando no solo por sus discípulos, sino por los que han de creer. Por ti, por mí. Y luego agrega allí: para que todos, si ustedes lo pueden subrayar, no lo tengo subrayado ahora en la pantalla, pero dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo repito otra vez, mis hermanos. Justo antes de ir a la cruz, Jesús está ocupado en su mente por sus seguidores, la iglesia, que estén unidos en amor, que estén unidos. Eso era lo primero en su mente. Es su principal visión para ti y para mí. Y es la visión que debemos captar. ¿Qué visión tenía Jesucristo para su iglesia, mis hermanos? Es lo que Jesús estaba orando, es lo que Él quería, mis hermanos. Si hubiera habido otra cosa más importante, de verdad les aseguro que Jesús lo hubiera orado. Pero Jesús está orando por la unidad de los discípulos y los que han de creer después. Está orando por esto, mis hermanos. Así es que quiero que en esta mañana, mis hermanos, captemos la visión de Cristo de unidad para su iglesia, mis hermanos. Y la verdad es que hay una gran cantidad de versículos en este pasaje o en este asunto, mis hermanos. Pero quiero decirles pues en esta predicación, mis hermanos, que captemos esta visión. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Segundo, mis hermanos, lo que la iglesia hizo. Y en tercer lugar, lo que el apóstol Pablo dijo también acerca de la unidad. Eso es lo que quiero que veamos en esta mañana. La siguiente semana, mis hermanos, yo quiero que veamos la próxima semana cómo podemos estar en unidad. Lo que en esta semana deseo, mis hermanos, es que captemos la unidad de visión, la visión de unidad que Cristo tenía para su iglesia. Que lo captemos, mis hermanos. Y la siguiente semana es decir, ¿cómo podemos lograr la unidad? ¿Cómo podemos vivir, mis hermanos, en unidad? Esa es la siguiente semana. Lo he dividido en dos porque hay muchos pasajes que hablan acerca de esto, mis hermanos. Entonces, en esta mañana yo quisiera que veamos, mis hermanos, esta visión de Cristo de unidad para su iglesia. Hay 12 afirmaciones
12 afirmaciones. Son bastantes versículos, mis hermanos. Por eso en esta ocasión voy a limitar mis comentarios, mis hermanos. Voy a tratar de ser breve en los comentarios de los versículos, mis hermanos queridos, y porque son 12 divisiones y son bastantes versículos, pero la idea es que lo captemos qué es lo que Jesús quería para su iglesia, mis hermanos, y que al final tomemos una decisión, mis hermanos, de vivir como Dios quiere que vivamos en su iglesia. Entonces esto es lo que vamos a ver hoy en esta mañana. En primer lugar, mis hermanos, la visión de Cristo para su iglesia. En primer lugar, mis hermanos, si debemos entender esto, mi unidad con otros creyentes, si lo quieres anotar, es la prueba de que yo soy salvo, de que soy una nueva persona, que soy regenerado. Mi unidad con otros creyentes es la prueba de que soy salvo, es decir, que Cristo habita en mi corazón, mis hermanos. Juan 13, 34 y 35 dice así, mis hermanos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego agrega: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Lo que nos está diciendo este versículo, mis hermanos, es que la prueba de que tú eres un verdadero cristiano no es poniendo una calcomanía en tu auto. La prueba de que eres un verdadero cristiano no es poniendo un pececito allí en tu auto, mis hermanos, o poniendo algo en tu muro de Facebook o de Instagram, o poniendo alguna otra acción. No. La Biblia, mis hermanos, este versículo nos está diciendo que la prueba de que eres cristiano es que amas a otros cristianos. Esa es la prueba, mis hermanos, verdaderamente. Por eso dice: ámense unos a otros tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Esto es lo primero, mis hermanos. Segundo lugar, mis hermanos, el número 2, la segunda afirmación o la segunda verdad es esta: la Trinidad es nuestro modelo de unidad. ¿Lo puedes anotar? La Trinidad es nuestro modelo de unidad, mis hermanos. ¿Sabes? Creemos en la Trinidad, en un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. No tres personas, no tres, mis hermanos. El Padre solo no es Dios, ni el Espíritu Santo solo es Dios, ni Jesucristo solo es Dios. Son tres, mis hermanos, en uno. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. Y hay una unidad indivisible en la Trinidad, en el Dios alto, en el Supremo, en el Creador, mis hermanos. Dios es así, mis hermanos. Y dice la Escritura, en el versículo 11 de Juan 17, mis hermanos, dice: Padre Santo, Jesús está orando. Noten ustedes la oración: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y agrega allí al final de este versículo, mis hermanos, para que sean uno, así como nosotros. Para que sean uno, así como nosotros. La Trinidad es un modelo para ti y para mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en armonía y en unidad entre ellos. Los tres son uno. Es uno, un solo Dios, mis hermanos. Y la Biblia, este versículo, mis hermanos, nos dice que así debemos estar en la iglesia, entre los hermanos, unidos como uno. Nuestro modelo es la Trinidad. Así, mis hermanos, y el versículo lo afirma, que estén unidos así como tú y yo lo estamos. Somos uno, que estamos unidos. Eso es lo que nos dice este pasaje, mis hermanos. Tercer lugar, mis hermanos, en tercer lugar, la última oración de Jesús fue que tú y yo viviéramos en unidad. Esta es la última oración de Jesucristo. Está rogando por los suyos, está rogando por sus seguidores, por los apóstoles y los que han de creer después, mis hermanos. Y dice, mis hermanos, en este pasaje de Juan 17, 20 y 21, mis hermanos, que es la última oración de Jesucristo. Dice allí, mis hermanos, en este pasaje: te pido, o dice allí, mis hermanos, para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí, mis hermanos, Jesús está uniendo a otras personas que vienen a Él en unidad. Mis hermanos, otras personas, otros creerán cuando vean a los cristianos amándose en unidad, mis hermanos. Y esta es la visión de Jesús. Esta es la meta de Dios para ti y para mí. Si eres un seguidor de Cristo, debes captar esta visión, mis hermanos. Para quien ore, para quien clame en el nombre de Cristo Jesús al Padre, mis hermanos, esto es lo que debemos captar. Jesús estaba orando por esto, pues es algo que también tú y yo debemos orar. Si Jesús oraba por esto, tú y yo debemos también orar por unidad en la iglesia, para que, mis hermanos, haya un objetivo: el mundo crea que tú me enviaste, para que otros crean. Si era tan importante para Jesucristo orar por unidad, mis hermanos, también debemos orar por eso tú y yo. Ahora, en cuarto lugar, mis hermanos, hay un cuarto verdad aquí. Dice el pasaje, si quieren la afirmación, mis hermanos, la quieren ustedes poner, escribir o completar, mis hermanos, dice allí que Dios nos da su gloria para unirnos. Dios nos da su gloria para unirnos, mis hermanos, para que tú y yo como creyentes, como cristianos, estemos unidos. Dice el versículo Juan 17, 22, mis hermanos, dice el pasaje: la gloria que me diste, yo se las he dado. Fíjate bien otra vez. La gloria que me diste, dice el versículo, yo se las he dado ahora. ¿Y cuál es el objetivo? Dice allí, para que sean uno, así como nosotros somos también uno. Ahora, quiero explicar un poco aquí, mis hermanos, el propósito de la presencia de Dios en tu vida, el propósito del poder de Dios en tu vida. El propósito, mis hermanos, es que tú y yo seamos más amorosos, que seamos más amorosos, no más severos, no más testarudos, no más necios, no más tercos, sino más amorosos. Ese es el propósito de Dios, mis hermanos. Les di tu gloria, les he dado la gloria que tú me has dado, se las he dado a ellos, para que ellos puedan ser uno, más amorosos, más unidos. ¿Qué quiere decir esto de la gloria de Dios? Quiere decir su presencia, su poder en nuestras vidas, su operación, su obrar en nosotros. Así como el Padre estaba obrando en Jesucristo, mis hermanos, dice, ahora yo también se los he dado a ellos. ¿Para qué? Su obrar, ¿para qué? Para que vivamos en armonía, más amados, más amorosos, mis hermanos, más unidos. Quiero preguntarte, ¿quieres ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? ¿Quieres sentir la presencia de Dios en tu vida? Mis hermanos, la verdad es que lo que está diciendo el pasaje, que da su gloria, su poder, a quienes hacen a un lado las diferencias con otros cristianos. Muchas veces, mis hermanos queridos, tenemos diferencias con otros por cosas nimias, secundarias, que si las examinamos bien, en realidad no importan. Piensa por un momento no en un hermano de la iglesia, en tu esposa, en tu esposo, o tu hijo, o tu jefe, o tu compañero de trabajo. A veces tienes diferencias por cosas nimias, secundarias, que la verdad no importan. No importan esas cosas. Y estamos enojados, teniendo diferencias con otros, mis hermanos, por cosas así, que no importan. Y a veces eso también sucede en la iglesia, mis hermanos. Cosas que no importan, a veces nos separan. Alguna vez leí, mis hermanos, que una iglesia se había dividido porque no estaban de acuerdo, mis hermanos, en el color de la tapa de los seminarios. Unos los querían azules y otros rojos. Y también leí de una iglesia, mis hermanos, hace tiempo, que se dividió la iglesia porque no estaban de acuerdo con las togas. Ellos tenían un coro y unos querían unas togas para cantar en el coro de un color y otros querían de un color, de otro color.
Y fue tal el desacuerdo que la iglesia se dividió por una cosa secundaria que no importa, no importa. Y a veces, mis hermanos, estamos fijándonos en estas cosas. Te vuelvo a repetir, ¿quieres tener la gloria de Dios en tu vida? ¿Quieres el poder de Dios en tu vida? ¿Quieres sentir la presencia de Dios en tu vida? Mis hermanos, debemos captar la visión de Cristo para su iglesia, una visión de unidad. Ahora, en quinto lugar, mis hermanos, en quinto lugar, nuestra unidad, la unidad que podamos tener como iglesia es nuestro mayor testimonio ante los no creyentes. Es nuestro mayor testimonio, mis hermanos, ante los que no son seguidores de Cristo, ante los no creyentes, mis hermanos. En el versículo 23 de Juan 17, este pasaje que estamos examinando, mis hermanos, dice allí Jesucristo, mis hermanos, sigue orando nuestro Señor. Nuestro Señor sigue orando y dice allí el versículo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos, dice, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Notan ustedes? En un versículo anterior vimos, mis hermanos, esta es la segunda vez que Jesús conecta la unidad de los cristianos con ganar al mundo para Cristo, mis hermanos. El mundo, las personas no serán ganadas para Cristo hasta que los creyentes no trabajemos en unidad. Ganaremos a otros, mis hermanos, si estamos unidos. Si estamos unidos, mis hermanos. Déjenme decírselos de otra manera. Otra forma de decirlo es esta, mis hermanos. Si a los no creyentes les gusta lo que ven, escucharán lo que digamos tú y yo. Pero si no les gusta lo que ven, es decir, no nos estamos amando, no ven unidad, no escucharán lo que nosotros les digamos. Antes bien nos dirán, oye, ¿por qué no lo aplicas primero para ti? Déjenme repetirlo, mis hermanos. Si a los no creyentes les gusta lo que ven, van a escuchar lo que les digamos. Pero si no les gusta lo que ven, no escucharán lo que nosotros les digamos, mis hermanos. No lo van a escuchar. La evidencia para un agnóstico, la evidencia para un ateo, la evidencia, mis hermanos, para aquellos que no desean seguir a Cristo, mis hermanos, precisamente es esta: el ver que los cristianos se aman. Es esto. Por eso, mis hermanos, Jesús está repitiéndolo constantemente en su oración, mis hermanos. Jesús lo repite constantemente en esta oración. Ahora, déjenme decirles, mis hermanos, los siguientes dos puntos es la visión que captó la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia. ¿Cómo captó esta visión? Los siguientes puntos. ¿Qué implantaron? ¿Cómo lo practicaron? ¿Cómo lo aplicaron, mis hermanos? Lo que Jesús dijo de la unidad. Entonces, el punto 6 tiene que ver con esto, mis hermanos. ¿Qué es lo que empezó a hacer la iglesia? Y es esto: la unidad, mis hermanos, si lo quieres anotar, nos despoja del miedo y nos da valor. Nos despoja de miedo y nos da valor, mis hermanos. La unidad hace esto. ¿Qué es lo que estoy diciendo o tratando de comunicarles o decirles, mis hermanos? Que una iglesia unida da a todos más poder y más valor que una iglesia dividida. Una iglesia unida da más poder y más valor que una iglesia dividida. ¿Dónde está esto, mis hermanos? Bueno, esto está en la palabra de Dios, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el versículo 24 y luego en el 31, mis hermanos. Pedro, déjenme darles primero el contexto. Pedro y Juan habían sido encarcelados por hacer un milagro y luego predicar en el nombre de Jesús. Así es que Pedro y Juan estaban en la cárcel. Pero, mis hermanos, las autoridades no pudieron retenerlos. Habían hecho un milagro donde un cojo había sido sanado. Así que los soltaron, salieron de la cárcel y cuando, mis hermanos, lo natural,
cuando salieron de la cárcel es que fueran a los suyos, con la iglesia, contarles lo que había pasado. Y eso es lo que nos relata, mis hermanos, este pasaje. Dice allí en Hechos 4:24, dice que ellos, habiéndolo oído, la iglesia, habiendo oído que Pedro y Juan habían estado en la cárcel por haber sanado a una persona y haber predicado acerca de Cristo, dice que habiendo oído el testimonio de ellos, alzaron unánimes la voz a Dios. Y esto es muy importante. Alzaron unánimes la voz a Dios. Empezaron a orar juntos, mis hermanos. Juntos oraron. Y saben, mis hermanos, cuando oramos juntos nos unimos. Le doy muchas gracias a Dios, mis hermanos, de verdad. Le doy muchísimas gracias a Dios por las reuniones de oración que hay todavía, mis hermanos, en la red. Comenzamos, me acuerdo muy bien, el 17 de marzo, mis hermanos, del 2020, comenzamos a orar a través de Zoom y Facebook. Con algunos problemas, mis hermanos, no sabíamos manejar muy bien. Pero le doy muchas gracias a Dios que desde esa fecha hasta ahora, mis hermanos, continuamos orando. Le doy profundas gracias a Dios, mis hermanos, por esto. ¿Por qué? Porque muchas personas alcanzaron a escuchar el Evangelio, muchas personas se unían y debemos perseverar en seguir orando. La iglesia, mis hermanos, en Jerusalén dice, alzaron unánimes la voz a Dios. Y nosotros también debemos orar así, mis hermanos. Yo les ruego, mis hermanos, que mañana que hubo por el periodo vacacional, se suspendieron las reuniones de oración, pero el día de mañana que reinician, mis hermanos, se puedan conectar en Facebook o por Zoom, mis hermanos, para comenzar a orar otra vez. Y el martes estaremos aquí de manera presencial. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que dice este pasaje también? Dice el versículo, voy a continuar, mis hermanos, el versículo número 31 en este pasaje. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En otra versión, mis hermanos, dice que hablaban con valor. En otras versiones dice que hablaban con confianza, en la versión de 1909. En esta versión de Reina Valera dice que con denuedo hablaban la palabra de Dios. A veces te da miedo compartir de Cristo. ¿Te sientes inseguro por compartir de Cristo? ¿Te gustaría ser más valiente, tener menos ansiedad, más arrojado? ¿Desearías tener más confianza para compartir tu fe? ¿Sabes cómo puedes hacerlo? Enfócate en la unidad con otros cristianos. Cuando estamos unidos, mis hermanos, de verdad podemos tener más valor. Y estos creyentes, después de orar, fueron llenos del Espíritu Santo. Después de haber orado unánimemente, dice, se volvieron valientes y estaban hablando la palabra de Dios. Si tienes un huequito por allí en el boletín, mis hermanos, ahora no hay mucho espacio para notas, pero si tienes un hueco, yo te pido que escribas esto. Si lo puedes escribir, sí, por favor. La división crea miedo. La unidad remueve el miedo. La división destruye la visión de Dios. Te lo vuelvo a repetir. La división crea miedo. La unidad remueve el miedo. Pero la división en una iglesia destruye la visión de Cristo. La visión de Cristo de unidad, mis hermanos, destruye esta visión. Entonces debemos aprender esto del libro de los Hechos en esta iglesia de Jerusalén. Séptimo lugar, mis hermanos, en séptimo lugar, podemos aprender una segunda cosa, mis hermanos. En una iglesia unida se satisfacen las necesidades de todos. En una iglesia unida las necesidades de todos se pueden satisfacer, mis hermanos. Las necesidades se pueden. Una iglesia realmente está unida como Dios quiere que estemos. Todas las necesidades de los miembros también se llenan.
Tenemos este ejemplo, mis hermanos, allí en Hechos 4:32. Dice el pasaje, si lo quieren leer conmigo, mis hermanos, por favor, vamos a leerlo. Dice que, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Nadie necesitaba nada. ¿Por qué? Porque si alguien necesitaba algo, su necesidad era cubierta por los demás, porque estaban en unidad, mis hermanos. La verdad, esto era impresionante. El capítulo 2, mis hermanos, del libro de los Hechos nos relata que para los no creyentes esto era impresionante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque veían cómo se amaban, cómo estaban unidos, que no tenían necesidad, y dice la Escritura que tenían el favor de todo el pueblo, aún de los no creyentes, porque decían, mira cómo se aman, mira cómo están unidos, mis hermanos. Esto es lo que la iglesia hizo con respecto, captando la visión de Jesucristo. Esto es lo que la iglesia hizo en el libro de los Hechos. Pero ahora, mis hermanos, en los siguientes puntos, quiero que veamos, mis hermanos, la visión de Pablo, mis hermanos, con respecto a la iglesia. Hemos visto la visión de Cristo, la visión, lo que comenzó a hacer la iglesia en el libro de los Hechos, y ahora vamos a ver la visión de Pablo, mis hermanos, sobre la unidad de la iglesia. En sus escritos, en las cartas, el apóstol Pablo pasó mucho tiempo escribiendo acerca de la importancia de la unidad a las iglesias, mis hermanos. Escribió a la iglesia de Corinto, a la iglesia en Éfeso, mis hermanos, a la iglesia en Filipenses o Filipos. Es muy importante, mis hermanos. Y esto es lo que veremos a continuación. La verdad número 8 es esta: el bautismo y la comunión son señales visibles de nuestra unidad, mis hermanos. Ambos, las dos ordenanzas que Cristo hizo para nosotros, mis hermanos, lo que Cristo nos ordenó, el que se bautizaran y tener comunión, la Santa Cena, ambos son símbolos de nuestra incorporación al cuerpo de Cristo. Bien sabemos, mis hermanos, el bautismo no salva. Lo que salva es Cristo, la fe colocada en Cristo. Eso es lo que salva. Pero, mis hermanos, el bautismo es un símbolo de que uno es incorporado al cuerpo de Cristo, introducido al cuerpo de Cristo. También la cena del Señor. Ambas ordenanzas, ambos mandatos del Señor, mis hermanos, visualizan que ahora que sabemos que somos de Cristo y que sabemos que somos unos de otros, que estamos unidos, incorporados, mis hermanos. Si estás bautizado, si has tomado la cena del Señor, no solo perteneces a Jesús, perteneces a los demás, a la familia de Dios, a la familia de Cristo, a todos los demás en una iglesia, mis hermanos. Ahora, déjenme separarlo y decirles dos versículos acerca de esto. En primer lugar, el bautismo, mis hermanos. El bautismo es una señal, mis hermanos, de que uno pertenece a un cuerpo, a una iglesia. ¿Dónde está esto, mis hermanos? En 1 Corintios, en los versículos del 12 al 13 de 1 Corintios 12. Dice allí, mis hermanos, lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Está hablando, mis hermanos, de la iglesia. Son varios, pero forman un solo cuerpo, solo uno. Y agrega en el versículo 13, mis hermanos, porque por un solo espíritu, dice, fuimos todos bautizados. Bautizados en un cuerpo, una iglesia, en la iglesia del Señor. Y a todos, dice, se les dio a beber de un mismo espíritu, mis hermanos. Así es que quiero decirte, no importa tu origen cultural, no importa tu origen racial, no importa tu origen religioso o tu nacionalidad, no importa esto, mis hermanos.
Todos, si has tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, todos hemos recibido el mismo Espíritu, todos. Y por el bautismo, mis hermanos, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Es una señal, es un símbolo. Cuando alguien se bautiza, mis hermanos, y lo hemos visto aquí, algunos de ustedes se han bautizado aquí, mis hermanos. Cuando se bautizan, mis hermanos, están dando testimonio público de fe. Sí, yo deseo seguir a Cristo, pero también, mis hermanos, se están incorporando a la iglesia de Cristo. Así es que, mis hermanos, estamos unidos de manera indivisible, no importa, mis hermanos, las diferencias socioeconómicas, no importa las diferencias de educación, mis hermanos, no importa esto. ¿Saben, mis hermanos, seguramente les pasa a ustedes también? Cuando conozco a una persona cristiana, mis hermanos, que cree en Cristo, mis hermanos, yo tengo más cosas en común y me alegra muchísimo ver a esa persona y conocerla que con otra persona, mis hermanos, que no es cristiana. Muchas más cosas en común, mis hermanos. Ahora, no solo el apóstol Pablo habla acerca del bautismo, sino también de la comunión, de la cena del Señor, mis hermanos. La cena del Señor también es una señal de unidad. Vemos esto, mis hermanos, 1 Corintios 10, versículos 16, la segunda parte del versículo 16 y el versículo 17, mis hermanos. Dice allí estos versículos de la siguiente manera: el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, y claramente está hablando de la cena del Señor. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Está haciendo una referencia evidente a Cristo Jesús, el pan de vida. El pan de vida, Cristo, mis hermanos. Está haciendo una referencia Pablo al pan de vida. Pero también Pablo, si ustedes lo notan, el contexto es la cena del Señor. Les está hablando en ese contexto, en ese capítulo 10, porque había desórdenes, mis hermanos. En los antiguos creyentes no tenían la cena como ahora la tenemos, mis hermanos, sino eran cenas verdaderas. Comían, mis hermanos, y bebían vino, y por eso tenían desórdenes, porque dicen, algunos se emborrachan y otros ni siquiera han comido. Y esto es un abuso. Y el apóstol, mis hermanos, está tratando de corregir eso. Por eso hace esta mención de Cristo, pero lo hace en el contexto de la cena del Señor que Jesús había instaurado, mis hermanos. Se los dice aquí. Así es que quiero decirte que como la cena del Señor es una unidad, es una señal de unidad con la iglesia, con la congregación, mis hermanos, la verdad es que si tú o yo no estamos bien con alguien, si tú o yo estamos peleados con alguien, mis hermanos, en realidad no deberíamos tomar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mis hermanos, que juicio comemos para nosotros mismos. Nos estamos enjuiciando a nosotros mismos. Así es que debemos tener cuidado, mis hermanos. No debemos tomar la cena si no estamos en unidad con otras personas, mis hermanos, si no estamos en unidad. Por eso es un momento, mis hermanos, es una oportunidad para ponernos a cuentas con Dios, la cena del Señor, pero también es una oportunidad, un privilegio, mis hermanos, que nos recuerda que debemos estar en unidad con los demás, y una oportunidad para que hagamos las paces, una oportunidad para que nos pongamos a cuentas entre nosotros mismos también. Eso es la cena del Señor, mis hermanos. Así es que esto debemos hacer. Noveno lugar, mis hermanos, en esta verdad o este principio, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer? Enfocarnos en nuestro propósito en común, crea unidad. Si tenemos un solo propósito, si tenemos, mis hermanos, un propósito, eso crea unidad. El día de ayer, mis hermanos, pasaron en la televisión, o no sé dónde lo estaba viendo, mis hermanos, en una serie de Netflix o de streaming o de televisión abierta. Era una película muy, muy antigua, mis hermanos, que le comenté a mi esposa.
le decía, oye, ¿te acuerdas de esa película? La fuimos a ver cuando éramos novios hace muchos años, donde está Sylvester Stallone, mis hermanos, se llama Escape a la Victoria, ¿sí? Donde se supone que es un equipo de fútbol, mis hermanos, que están presos por los nazis, y entonces van a jugar un partido de fútbol contra los alemanes, y se trataba de que los alemanes vencieran, mis hermanos, para mostrar su superioridad. ¿Vamos? Y entonces el equipo que estaba allí, mis hermanos, de fútbol, pues era de diferentes nacionalidades. Había ingleses, había franceses, había argentinos, había brasileños, hasta Pelé sale en la película, mis hermanos. Pero ¿por qué les relato esto? Porque, mis hermanos, al principio era un equipo que no estaba unido. Y de verdad, cuando hay un propósito, cuando hay unidad, mis hermanos, de verdad, cuando estamos enfocados en eso, mis hermanos, en un propósito en común, las cosas salen bien. No les cuento el resto de la película para que la puedan ver, pero haría mal contándoselas. Así es que, mis hermanos, la Biblia habla acerca de esto. Si como iglesia estamos unidos en un propósito en común, estaremos realmente unidos. Unidos, mis hermanos. 1 Corintios 1:10. ¿Lo podemos leer juntos, mis hermanos? Vamos a leerlo, por favor, mis hermanos. Dice allí: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjense bien, el apóstol Pablo en la primera parte les dice que no haya peleas, que no haya divisiones, que no haya disensiones, dice el apóstol. Les ruego en el nombre de Cristo que no haya divisiones. Encarecidamente se los ruego que dejen de discutir, que dejen de haber peleas. Y luego agrega, mis hermanos, en la segunda parte del texto, mis hermanos, dice allí, mis hermanos, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, es decir, en un propósito, en un mismo sentir, en una misma mente y un mismo parecer, en un solo propósito, mis hermanos. Esta es la clave. Ahora, mis hermanos, déjenme darles 3 puntos más breves. Punto 10, mis hermanos. La verdad 10 dice allí, mis hermanos, si lo quieres anotar, la unidad comienza cuando entendemos que separados estamos incompletos sin los demás. La unidad comienza cuando entendemos esto, que estamos incompletos si alguien falta. Estamos incompletos sin los demás, si alguien falta, mis hermanos. Lo que quiere decir es que nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos, mis hermanos. Dios nos conectó de tal modo, mis hermanos, que nos necesitamos. Nadie tiene todos los dones, nadie puede hacer todas las cosas, nadie sabe todas las cosas. Somos imperfectos, tú y yo también. Esta iglesia es imperfecta por una razón, porque esta iglesia está formada por personas imperfectas, pero salvas por la gracia del Señor Jesucristo. En camino a la perfección, sí, por Cristo. En camino a la perfección, mis hermanos. Y eso va a suceder cuando lleguemos a la presencia del Señor. Pero porque tenemos defectos, porque no sabemos todas las cosas, porque, mis hermanos, también no tenemos todos los dones o talentos. Por eso nos necesitamos. Por eso, cuando alguien cae, mis hermanos, nos necesitamos. De verdad. Dice el versículo, mis hermanos, aquí, 1 Corintios 12, 20, 21 al 25. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No es así, mis hermanos, no es así. Nos necesitamos. Y luego agrega el versículo 25, mis hermanos, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, es decir, divisiones, para que no haya discusiones en el cuerpo. Desaveniencia, dice,
allí, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Puedes subrayar eso? Los unos por los otros. Saben, mis hermanos, a lo largo de la Escritura hay muchos pasajes que hablan los unos por los otros. Dicen, deben amarse los unos por los otros, deben orar los unos por los otros, deben ayudarse los unos por los otros o a los otros, mis hermanos. Y este es uno de esos versículos, de tal manera, mis hermanos, que nos está diciendo que todos los miembros estemos interesados los unos por los otros. Interesados, preocupados los unos por los otros, mostrando el mismo cuidado, mis hermanos, por igual, sin preferencias, sin prejuicios, mis hermanos, sin parcialidades. Todos los miembros deben cuidarse por igual, los unos por los otros, mis hermanos. Por cierto, este es trabajo de toda la iglesia. No solo es trabajo del pastor o de los diáconos, es trabajo de cada creyente, mis hermanos, proteger la unidad de la familia, de tu familia de fe, de tu familia de fe. Alguna vez escuché a una hermana, mis hermanos, diciendo, no voy a la iglesia porque todos son bien chismosos. Sí, así dicen mis hermanos algunos. Y yo me quedé pensando que no iba a la iglesia porque todos en la iglesia eran chismosos. Dice, bueno, pues lo que está diciendo, si forma parte de esa iglesia, que ella también es chismosa, ¿verdad? Está diciéndolo también. Y saben, mis hermanos, eso no es guardar la unidad de una iglesia. No. Debemos trabajar juntos, mis hermanos, porque no solo es una cuestión de liderazgo de una iglesia. Este es un asunto de todos los creyentes en un cuerpo de Cristo, en una iglesia. Y es responsabilidad de todos guardar la unidad, de todos, mis hermanos. Esto es muy importante, mis hermanos. Somos el cuerpo de Cristo y cada uno es necesario en el cuerpo de Cristo. Cada uno, mis hermanos, es necesario. La Biblia habla de quitar las divisiones, la desunión, asegurarnos, mis hermanos, de que estemos interesados los unos por los otros. Alguna vez, mis hermanos, lo he relatado, lo voy a relatar ahora, mis hermanos, pues me di cuenta, éramos menos en la congregación, muchos menos, nos reuníamos en la parte inferior, mis hermanos, en el salón que estaba abajo. Esto no estaba ni siquiera construido, mis hermanos, pero empecé a notar que había hermanos que ni siquiera se saludaban, no se platicaban, mis hermanos no se conocían. Entonces, lo que empecé a hacer, decía, bueno, hermanos, ¿por qué no se dan un abrazo? Bueno, es uno y lo seguimos haciendo, mis hermanos, y eso demuestra afecto. Pero lo segundo que comencé a hacer, mis hermanos, al finalizar en la parte de atrás donde está el café ahora, mis hermanos, yo ponía allí algunas galletas, refrescos, papas, mis hermanos, y les decía a los hermanos, solo era el pretexto para que se saludaran. Pero no iban, estaban las papas allí, los refrescos, y no las tomaban. Y la idea, mis hermanos, esto, y yo le doy muchas gracias a Dios, porque cuando veo que están allí ahora, mis hermanos, y hacen fila y están tomando refresco, o están tomando café o galletas, es solo el pretexto. ¿Para qué? Porque mientras está uno allí comienza uno a platicar. Y a veces, mis hermanos, debemos pasar más allá del punto. Cuando uno se saluda, dice, ¿cómo has estado? Bien, dice uno, ¿no? Es una respuesta genérica. Y cuando alguien le pregunta, ¿cómo has estado? Y comienza uno a decir, oye, es que me pasó esto y tengo esto, y uno empieza a pensar, ¿para qué le pregunté si no quería saber? ¿No? Debemos pasar más allá del saludo, mis hermanos, para interesarnos en cómo podemos edificarnos unos a otros. ¿Cómo podemos hacernos crecer en Cristo? ¿Cómo podemos amarnos más? ¿Cómo podemos ayudarnos más y estar en unidad en Cristo Jesús, mis hermanos? Dice la Escritura en 1 Corintios 12, 26 y 27, mis hermanos, dice allí que de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, se alegran. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué quiere decir? Cada uno es necesario.
Cada uno es necesario. Cuando alguien sufre, uno debe ser empático con los demás. Si alguien pasa por dolor, también debe ser un empático. Cuando alguien está herido, también debe ser un empático. Cuando alguien está frustrado, también, mis hermanos. La empatía es fundamental para la unidad. Mis hermanos, quizá quieras anotar esto, si lo quieres anotar. Cuanto más empático seas, más podrás edificar la unidad de la iglesia. Te lo repito, mientras más empático seas con los demás, más podrás edificar la unidad de la iglesia. Ahora, número 11, mis hermanos, el punto 11 es este: Jesús murió para unirnos, no para dividirnos. ¿Por qué murió Jesús? Sí, para salvarnos de nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Por eso murió Cristo. Pero murió, mis hermanos, para unirnos como un cuerpo, como una iglesia, no para dividirnos, mis hermanos. Jesús murió por esto, mis hermanos. No es una cuestión menor esta, mis hermanos. Es una cuestión de la mayor importancia. Jesús murió para unirnos, para reconciliarnos, no para dividirnos, mis hermanos. Efesios 2:16 dice allí, y mediante la cruz, dice allí el pasaje, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol, mis hermanos? Dice a dos personas de diferentes razas, uno que era judío y algún otro que no era judío. Los judíos, mis hermanos, decían, bueno, solo hay dos tipos de personas, nosotros los judíos y los demás. Y a todos los demás les llamaban gentiles, ¿no es así? Los demás. Pero Pablo, mis hermanos, está haciéndoles ver esto. Aquí, de ambos, dice el versículo, hizo un solo cuerpo mediante la cruz para reconciliarlos. Jesús murió, mis hermanos, para reconciliar a las personas, diferentes tipos de personas en un solo cuerpo. Los judíos decían, son dos razas nada más, nosotros y los otros. Pero aquí, mis hermanos, el apóstol Pablo dice, son una nueva raza, una nueva creación, un cuerpo nada más, mis hermanos. Y nos trajo a Dios y acabó con la hostilidad, dice el pasaje, matando las enemistades, haciendo morir la enemistad. La enemistad murió en la cruz, mis hermanos. Así es que no hay lugar para ninguna intolerancia, no hay lugar también para ninguna preferencia, mis hermanos. No hay lugar para esto, porque Cristo murió para unirnos, no para dividirnos. Ahora, finalmente, mis hermanos, el punto 12. Finalmente, Jesús espera que tú y yo nos esforcemos por la unidad entre los cristianos. Jesús espera esto, que tú y yo nos esforcemos por estar unidos con otros creyentes. Esto no es para alguien más, es para los salvos. Si dices que eres creyente, si dices que eres cristiano, tienes que trabajar por esto. Si dices que eres cristiano, tienes que trabajar por ello. Jesús espera que tú y yo nos esforcemos por unir a los cristianos en una familia de fe. Efesios 4:3, mis hermanos, nos lo dice. Dice allí, solícitos, poniendo toda la atención, poniendo todo el esfuerzo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta es una declaración directa de la palabra de Dios. Para ti y para mí, debemos estar solícitos, esforzándonos con toda solicitud para guardar la unidad, para promoverla, mis hermanos. Un día tú y yo estaremos delante de Dios y Él nos preguntará, ¿hiciste esto? ¿Te esforzaste por mantener la unidad del Espíritu en tu familia de fe, en tu iglesia? ¿Se esforzaron por vivir en paz unos con otros? ¿Se esforzaron así? ¿Saben, mis hermanos?
Hay algo que me duele mucho, y me duele mucho y me entristece, mis hermanos, saber que hay cristianos que son más conocidos por otras cosas que por su amor. ¿Sabes? No somos muy conocidos hoy día por amarnos, mis hermanos. Si hiciéramos una encuesta y le preguntáramos, mis hermanos, a 1000 personas, por ejemplo, y les preguntáramos que no son creyentes, ¿qué es lo primero que piensas sobre un cristiano nuevo, sobre un cristiano? ¿Qué crees que responderían la número 1? ¿Cuál crees que sería su primera respuesta? ¿Sobre qué piensas de un cristiano? Dudo realmente, mis hermanos, que responderían, vaya, se aman, eso es lo que veo. Realmente no creo que responderían eso, mis hermanos, no lo creo. Pero esta es la única cosa por la que Jesús quiere que tú y yo seamos conocidos. ¿Cuántos se aman? ¿Cuántos están unidos? Esto es lo que Jesús nos ha dicho a lo largo de estos versículos, mis hermanos. Lo que Jesús dijo, así sabrán todos que son mis discípulos. Y creo, mis hermanos, que lo único por lo que Jesucristo quiere que tú y yo seamos conocidos, mis hermanos, sería que nos amamos. Nos amamos. Mis queridos hermanos, en esta familia, en este cuerpo, en esta iglesia local llamada Galad, mis hermanos, necesitamos practicar lo que dice Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28. No lo tengo en la pantalla, tampoco está en su boletín si lo quieren anotar. Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 28. Dice en este pasaje, si lo quieren allí tener, mis hermanos, lo tienen. Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28. Déjenme leérselos. Y esto es algo que en esta iglesia deberíamos enfocarnos y practicar. Dice allí, solamente que os comportéis, déjenme leerlo bien, mis hermanos, y los versículos 27 y 28. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de parte de Dios. En esto, mis hermanos, deberíamos estar enfocados. Y esto es lo que deberíamos practicar, mis hermanos. Lo que está diciendo, no importa lo que suceda. Puede venir una pandemia, otra, o puede venir una situación catastrófica en la economía o en la política, mis hermanos. No importa lo que suceda, debemos vivir como ejemplo del mensaje de Cristo, del Evangelio de Cristo, y permanecer unidos con una misma visión, con un mismo propósito, para que la gente crea, mis hermanos, crea. Es decir, deberíamos estar preocupados por lo que piensan sobre el Evangelio, que más que lo que piensan acerca de nosotros. ¿Qué es lo que piensan del Evangelio? Preocupados por eso, mis hermanos, preocupados. Así es que, en la siguiente predicación, mis hermanos, yo quiero compartirles las formas prácticas, cómo podemos estar en unidad, la práctica, para que implementemos esta visión de Cristo de unidad, mis hermanos. Pero quiero terminar con algo. Y quiero terminar, mis hermanos, con esto. ¿Sabes? Jesús estaba orando, lo hemos visto a lo largo de esta predicación. Jesús está orando allí en el capítulo 17 de Juan, está orando por la unidad de los creyentes, está orando por los discípulos, está orando para que se amen, está orando Jesucristo. Bueno, quiero decirte que Jesús, nuestro Señor, todavía espera que tú y yo seamos la respuesta a su oración.
Jesucristo espera. Jesús espera que tú y yo seamos la respuesta a esta oración. 2000 años después, Jesús todavía espera que seamos la respuesta a su oración. Cuando Él oró para que fuéramos uno, que el mundo mire a la iglesia y diga, verdaderamente estas personas están unidas y se aman. El tema que invadía la mente de Cristo mientras se preparaba para ir a la cruz era que nosotros, sus hijos, que tú y yo, sus hijos, estemos unidos, mis hermanos. Que nos defendamos, no nos critiquemos, que nos amamos, no discutamos. Que nosotros, la familia del Señor, seamos modelados en amor, mis hermanos. Que nosotros, la familia de Cristo, no estemos divididos por cuestiones secundarias, mis hermanos, sino que pongamos en alto la lealtad unos a otros como una prioridad sobre cualquier otra lealtad. ¿Saben? El maligno, que es real, Satanás, el maligno, odia la unidad en una iglesia, odia la unidad de los cristianos. ¿Por qué? Porque una iglesia unida es imparable en Cristo Jesús. En los primeros 5 capítulos del libro de los Hechos, mis hermanos, habla acerca de la unidad en la iglesia. ¿Y quieres ver los milagros, el poder, mis hermanos, del Señor? ¿Quieres ver esto? Debemos estar unidos. Por ello, Satanás, mis hermanos, odia la unidad de los cristianos. Él es el divisor, es la fuente de los conflictos. ¿Por qué? Porque sabe que una iglesia dividida es una iglesia sin poder. Una iglesia dividida es una iglesia, mis hermanos, que no es eficaz en compartir ni en vivir el Evangelio. Quiero cerrar, mis hermanos, esta predicación haciéndome eco de la oración del apóstol Pablo, mis hermanos, que Pablo oró. Quiero terminar, mis hermanos, esta predicación haciéndome eco de esto, de la oración del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mis hermanos, estaba orando. Y esta es mi oración también más profunda para esta iglesia, para ti, para mí, para todos nosotros, mis hermanos. Dice allí en Colosenses 2:2, mis hermanos, dice el apóstol Pablo está orando. ¿Y qué ora? Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, por fuertes lazos de amor, unidos en amor. Cuando una persona se casa, mis hermanos, solo es un símbolo. Mis hermanos, le ponen un lazo, ¿no es así? Le ponen un lazo cuando una persona se casa. ¿Es un símbolo de qué? De unidad. Bueno, la idea del versículo, mis hermanos, es esa. Para que sean sus corazones consolados, unidos, entrelazados, unidos, enlazados por fuertes lazos de amor. Un día tú y yo llegaremos al cielo. Estaremos ante la presencia del Creador. Y no nos preguntará, ¿cuánto dinero ganaste? No nos va a preguntar eso. Estaremos allí y tampoco nos va a preguntar, ¿cuánta educación recibiste? Tampoco nos va a preguntar esto. Tampoco el Señor nos va a preguntar, oye, ¿convenciste a algún político? ¿Estuviste de acuerdo con un partido político? ¿Por quién votaste? Dios no nos va a preguntar esto. No nos va a preguntar, oye, ¿disfrutaste tu jubilación? Tampoco nos lo va a preguntar. Pero mucho más probable es que Dios nos pregunte, ¿aprendiste realmente a amar a tus hermanos y hermanas en la familia donde te puse, en la iglesia donde te coloqué, incluso aquellos que no están de acuerdo contigo? ¿Aprendiste a amar a los miembros de tu familia que eran diferentes a ti? Incluso de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, ¿aprendiste a amarlos? ¿Realmente aprendiste a amarlos a ellos? Yo creo que es algo muy probable que el Señor nos pregunte. A veces algunos oran, mis hermanos, dicen, Señor, enséñame a amar a más a otros. ¿Y sabes cómo nos enseña a amar el Señor?
poniéndonos personas difíciles a nuestro alrededor. Porque es la única manera que podemos aprender a amar bien a otros, a pesar de los defectos de las otras personas. Es probable que el Señor nos pregunte esto. Este es el punto, mis hermanos. Una iglesia es como un laboratorio. Es un laboratorio de aprendizaje donde estamos aprendiendo a amarnos, a estar unidos unos con otros. Así es que quiero preguntarte, al ver todos estos versículos de la Escritura que hemos revisado hoy, ¿es esta la prioridad de tu vida? O más bien, ¿por qué no te haces la pregunta en primera persona? ¿Es esta la primera prioridad de mi vida? ¿Amar a otros? ¿Es esta mi prioridad? ¿Amar a otras personas? ¿Recuerdas el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo es semejante a esto, dijo nuestro Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te animo a que te hagas esta pregunta. ¿Estás aprendiendo a amar a otros? ¿Y esa es tu prioridad? ¿Amar a otros? ¿Es tu prioridad? La verdad, mis hermanos, quiere el Señor que podamos vivir de esta manera. Déjenme compartirles el último versículo. Dice Colosenses 3:14. Sobre todas estas cosas, la recomendación del apóstol Pablo dice: vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que los mantiene perfectamente unidos, mis hermanos. Así que la unidad es la expresión visible del amor, mis hermanos. Quiero animarles a que durante esta semana les hemos compartido, mis hermanos, junto con el boletín, y también lo hemos enviado de manera electrónica, allí un registro de lecturas bíblicas. Quizás quieras comenzar por Génesis, pero yo te animo a que comiences por Juan. ¿Y por qué no lees Juan 13, 14, 15, 16 y 17 esta semana? Les animo a que lo lean en su tiempo de calma, en un tiempo con el Señor, porque les ayudará a todos nosotros a comprender la visión de Cristo para ti y para esta iglesia, mis hermanos. Así es que quiero terminar. Si no eres parte de la familia de Dios, entonces necesitas ser adoptado por Él, porque eso es lo único que va a durar. Tu carrera no va a durar, tu educación no va a durar, ninguna nación va a durar. Lo único que durará en la tierra por la eternidad es la iglesia, la familia de Dios. Así es que, ¿cómo puedes ser parte de la familia de Dios? Entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Jesucristo. Si no lo has hecho, necesitas decirle algo así: Señor, perdóname y acéptame en tu reino, en tu iglesia, en tu familia. Quiero formar parte de ti, Señor, perdóname, y quiero cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. ¿Quieres hacer esto? Quizás lo quieras hacer mientras oramos. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias porque eres tan bueno, tan generoso y tan bondadoso. Gracias, mi Señor. Eres realmente bueno. Mi Dios eterno, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a captar esta visión de unidad en esta tu iglesia. Es la visión que Cristo tenía, es la visión que debemos tener. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros a amarnos más, estar más unidos, más interesados unos con otros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a enfocarnos en lo que es importante, no en cosas secundarias. Ayúdanos, por favor. Mira que te lo estamos rogando en Jesucristo. Gracias, mi Señor. Pero también te ruego, si alguien no ha hecho una decisión por Cristo hoy, o de los que nos están viendo en redes sociales, o verán este video después, que puedan tomar una decisión de seguir a Jesucristo hoy mismo, para que puedan comprender toda la anchura, toda la profundidad de tu amor, toda la altura de tu amor, para que puedan comprender tu amor, mi Señor, y puedan comenzar a amar a otros así como tú nos has amado.
Gracias, Señor, gracias. Alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos.